El gobierno medio había librado los expedientes producto del hackeo de la Defensa Nacional que hizo el colectivo Guacamaya, donde expusieron corruptelas y una serie de actos que López Obrador pretendió esconder. Por ejemplo, donde se señalan cuando era gobernador de Tabasco, Adán Augusto, que entregó el control de los órganos de seguridad pública al cartel Jalisco Nueva Generación. ¿O ya se nos olvidó eso? Es que esto es lo que tenemos que hacer de aquí a la elección del 2024. Recordarles a todos los mexicanos tantas cosas que han ocurrido en este gobierno y que se quedan en el olvido porque diario hay nuevas. Pero no olvidemos ese caso. Adán Augusto le entregó la seguridad al cartel Jalisco Nueva Generación. O las investigaciones del ejército a gobiernos estatales y municipales de Morena vinculados con el narcotráfico. Como siempre, López Obrador pretendió descalificar la información, asegurando que era politiquería, para descalificar su gestión. Ya la guacamaya se volvió sopilote, dijo. Claro está que ni la FGR, a cargo de Gertz Manero ni otras instancias judiciales hicieron algo al respecto, pero algo sí ocurrió. No le quedó otra a López Obrador que de pronto reconocer y al otro día no reconocer y solito se metió en trampas. Hasta que el secretario de la Defensa Nacional salió a reconocer que sí los hackearon, que sí era real la información y hasta detenidos hubo por eso. 2 militares a los que culparon de que por su responsabilidad los hackearon. Otro hecho, que cuando López Obrador salió a desconocer lo de Guacamaya Leaks, se le olvidó al presidente que no solamente era México, se le olvidó a López Obrador que el asunto era internacional y que el mismo hackeo que ocurrió en México ocurrió en países como Perú inclusive, y que en otros países le costó la cabeza a funcionarios de primer nivel. Solamente en México a 2 soldados los metieron al bote. Pero en otros países de Latinoamérica, del segundo a bordo para abajo, fueron destituidos por los hackeos que hicieron Guacamaya. Así que ahí fue cuando López Obrador se tuvo que quedar callado, aceptar que sí, que era un tema más allá de lo que él puede de pronto controlar con mentiras. Por cierto, esta mujer estuvo hoy aquí. Estuvo en México, vino a Janet Yellen, es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y qué tiene en particular la secretaria del Tesoro? La secretaria del Tesoro quizás es uno de los personajes más temidos, porque el Departamento del Tesoro hace investigaciones sobre seguimiento de dinero que es mal habido del mexicano. El Departamento del Tesoro, por ejemplo, tiene investigaciones abiertas en contra de Andy López Beltrán. Sí, el hijo de López Obrador. A ver esta parte y aquí me detengo. El Departamento del Tesoro en Estados Unidos tiene una investigación abierta en contra de Andy y sus otros 2 hijos porque un despacho en Delaware, en Estados Unidos, es el que les manejó su dinero para las inversiones que están haciendo allá. Recordemos que de pronto se volvieron millonarios. Bueno, resulta que toda la inversión que tienen los hijos de López Obrador están en una ciudad que tiene fama por la evasión fiscal y el lavado de dinero. Y precisamente ahí es donde están los dineros invertidos de los hijos de López Obrador a través de un consorcio que contrataron y que se dedica a esto. También recordemos que el negocio principal, que es el consorcio de Chocolates Rocío, está registrado en Nueva York. Y que otra cosa que les ha llamado la atención es que de pronto empezaron a invertir restaurantes de lujo en la principal avenida de Nueva York, donde hay empresarios inclusive de propio Estados Unidos que se tienen que esperar y hacer fila para poder conseguir espacios, lugares o abrir un restaurante en este lugar. El hijo de López Obrador lo hizo instantáneamente. De esas cosas no hablan en México.
De esas cosas no habla López Obrador. Pero muchas de esas cosas nos enteramos gracias a los Guacamaya Leaks. Vamos a seguir. Corrupción al desnudo. El periodista Carlos Loret de Mola publicó el primer capítulo de la serie titulada El Clan, que según el periodista se trata de una serie de reportajes especiales que desnuda la forma en que se organiza la corrupción en la 4T, empezando por la familia presidencial. En la primera entrega revela la llamada telefónica de Amílcar Olán, un íntimo amigo del hijo de López Obrador, que habla con el desparpajo de quien se sabe impune, de cómo este año, nada más en Quintana Roo, se van a ganar 500 millones de pesos en contratos. En otra investigación en su columna de El Universal, el periodista Mario Maldonado, esta investigación de Mario Maldonado es buenísima y fuertísima. A ver, no se la pierdan. Esta investigación de Mario Maldonado se las voy a presentar en el siguiente podcast. Mario Maldonado señala que se está financiando la campaña de Claudia Sheinbaum con La Casona, donde Giovanni Medina, un operador de la autodenominada 4T, suele citar a empresarios para solicitar recursos y apoyo para la campaña de la candidata presidencial. La charola. Es un polvorín. Días después de esta reunión, Giovanni Medina, quien colecciona cuadros de Picasso y Miro, se dedica a cobrar las sumas millonarias porque es el compromiso que se tiene con la candidata de Morena. Quien parece desahuciado es el hijo mayor de López Obrador, luego de encubrirlo por toda la clase de temas como el tráfico de influencias, la Casa Gris, la Casa de Coyoacán, por el conflicto de intereses. En una conferencia mañanera, López Obrador declaró que espera que sus hijos y familiares se porten bien. Cuando deje la presidencia, yo no puedo más. Si me hago cargo de Jesús Ernesto, es porque tiene 16 años todavía y porque no es mayor de edad. Es al único. Inclusive en aquel momento refirió que no le gustaba lo que escribía su hijo en el Twitter. Y a su hijo le valió madre y dijo que aunque no le guste, que él iba a seguir escribiendo. No, bueno. Las casualidades no existen. Lo hemos dicho aquí en este canal todo el tiempo. Y menos en la política. Hay varios ejemplos como la detención y posterior extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, así como la detención del Nini, Néstor Isidro Pérez Salas, el presunto líder de las Fuerzas Especiales de los Chapitos e integrante del cartel de Sinaloa, o que después de reunirse con Biden a través de su consejería jurídica, se solicitara al Senado de la República permisos para el ingreso a México de una comitiva de 11 militares estadounidenses armados con el objetivo de brindar entrenamiento especial a las Fuerzas Armadas del país. Y cuando digo armados no es porque tengan el arma al cinto, no, porque vienen en un avión Hércules con artillería pesada para entrenar a nuestra policía. Háganme el carón favor. López Obrador vivirá en carne propia la experiencia que tuvo Enrique Peña Nieto, quien inició a tambor valiente, logrando de manera democrática al menos 11 importantes reformas estructurales que a México le hacían mucha falta. Todo se le vino abajo por un detalle: el exceso de corrupción que privó en su gobierno. Cayó estrepitosamente junto con el PRI, que hasta entonces fue cuando verdaderamente perdió. No solo la presidencia de la República, sino el Congreso y la mayoría de las entidades federativas y los congresos locales. López Obrador es la hechura de Peña Nieto gracias a toda la corrupción que hizo. López Obrador ha tratado a toda costa de mandar al diablo a las instituciones, de ejercer un gobierno autoritario y de tapar las trapacerías de sus allegados. Pero tal parece que ya no puede más. Ya no puede tapar la altísima corrupción de su gobierno. Y cuando dice Manuel Díaz que no, en política no hay coincidencias, es porque todos estos cambios que de pronto comenzaron a ocurrir en el comportamiento de López Obrador se derivaron después de su reunión con Biden y después de que le han caído en varias ocasiones titulares del gabinete de Biden, como hoy la secretaria del Tesoro. López Obrador ha estado haciendo maniobras que él inclusive presumía que jamás se harían.
Y ahí lo vemos. Ahí lo vemos haciendo malabares como si tratara de quedar bien con alguien. Como si tratara de cumplirle a alguien en una desesperación porque le permitan todavía transitar. Algo está ocurriendo. Y no es raro. En cada elección, Estados Unidos sabe cómo filtrar. Estados Unidos sabe qué le puede doler a un candidato. Y sabe cómo hacerlo. No necesita salir Biden y hacer una declaración en un podium. Al contrario, Biden lo va a abrazar, va a juguetear con él, le va a decir, hey, me preocupaba que estabas muy cercano a mi esposa, como hizo la última vez Biden. Eso estaban platicando López Obrador y Biden. Pero por el otro lado, originalmente saben que si López Obrador recibe en un medio de comunicación una grabación en donde se va a ver vinculado su hijo en temas de corrupción, pues que está muerto. Es bastante interesante. Detengo aquí algo. Sin duda a López Obrador le cambió la política, el discurso, el todo, después de que en video pudimos ver a su hermano recibiendo dinero. Una vez, 2 veces y luego al tercer hermano. ¿Esos videos cómo llegaron? Siempre se ha especulado sobre ellos. Yo tuve la oportunidad de platicar con Cabeza de Vaca y negó que él fuera el autor de los videos. Salvador Soto, el columnista, sostiene que son videos que filtró el equipo de Cabeza de Vaca. Sin embargo, Cabeza de Vaca lo niega. Cabeza de Vaca inclusive se reía y decía, si yo tuviera más videos ya los hubiera entregado y no anduviera huyendo. Esos videos alguien se los hizo llegar a un medio de comunicación que desde ese entonces se convirtió en un referente y en un blanco para López Obrador. Así ha estado este juego los 5 años. Llevamos 3 días viendo la crisis en el gobierno y solamente presentaron 1 minuto de 40 horas. Por lógica, no presentaron el video más escandaloso. Como dicen vulgarmente en el barrio, apenas y la puntita. Cuando sea el minuto, el último de las 40 horas, ¿de qué nivel serán las grabaciones? ¿Quién estará en esas grabaciones? ¿Quién le dio a Carlos Loret, a Latinus, esas grabaciones? En México existe una ley que protege a los periodistas para no revelar sus fuentes. Es muy fácil, tocas a la puerta, dejas un sobre y ya tiene el periodista en sus manos algo brutal. Me recuerda algo final. El mito sobre Pablo Escobar en Colombia alimentó una serie de teorías, de historias, de novelas que hasta han terminado en series de televisión. Pero ¿era Pablo Escobar tan malo como decían? ¿Era peor de lo que se cree? ¿Era un monstruo? ¿Qué era Pablo Escobar? ¿Cómo era Pablo Escobar? ¿Cómo eran las conversaciones de Pablo Escobar? ¿Con quién estaba involucrado Pablo Escobar? ¿Cómo operaba Pablo Escobar? Todo eso se supo un día que tocaron a la puerta de un periodista, años después de que murió Pablo Escobar. Pablo Escobar ya había muerto y se escribían muchas versiones al respecto. Total, ya estaba muerto y no podría declarar algo
a favor o en contra de quienes estuvieron involucrados. Así que hubo una mañana en la que se volvió un escándalo. Un periodista recibió, después de que tocaron a su puerta, un sobre y en él contenían cintas y cintas y cintas con horas y horas de grabación. Ahí estaban las grabaciones de todas las veces que interceptaron a Pablo Escobar. Eran las grabaciones genuinas. Era lo que el gobierno de Colombia inclusive había tratado de ocultar. Ahí estaban en las grabaciones las verdaderas historias detrás de este monstruo, Pablo Escobar. Se sabe, años después se supo, que fue el propio gobierno de Estados Unidos el que hizo llegar esas grabaciones. No les extrañe que nos enteremos tiempo después que todo el material que le dieron a Carlos Loret y a Latinos venía desde los departamentos de inteligencia más conocidos de Estados Unidos. Estados Unidos, lo dijimos aquí, jamás va a volver a intervenir en un país en Latinoamérica como lo hizo hace algunos años. Jamás van a llegar y tomar militares el palacio de gobierno de algún país en Latinoamérica. Eso ya no va a ocurrir. Estados Unidos tiene mecanismos con los que puede derrocar gobiernos sin necesidad de disparar un solo tiro. Así de sencillo. Vamos a ver en qué termina esto, pero sin duda a López Obrador le cambiaron. Le cambiaron la sonrisa en la cara, le cambiaron la jugada, a López Obrador le ha cambiado la brújula. López Obrador está haciendo cosas que jamás te hubieras imaginado que haría.